Buenos días, buenos días. Chicos, estoy esperando por ustedes. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Daisy, ¿está ahí usted? ¿Aló? Sí, profe, la escucho. Ok, vamos a iniciar entonces. Buenos días, vamos a iniciar la conferencia de la asignatura Teoría de la Personalidad 1 en nuestro segundo encuentro. Tenemos como unidad la segunda unidad el día de hoy y como tema vamos a desarrollar lo que es desarrollo histórico del estudio de la personalidad. Tenemos como objetivo y como contenido, vamos a trabajar el día de hoy 20, lo que es teoría de la personalidad. Perfecto. Ok, el objetivo de hoy va a ser poner el desarrollo histórico del estudio de la personalidad desde la antigüedad hasta nuestra época. Vamos a indagar sobre el desarrollo histórico del estudio de la personalidad y vamos a apreciar todos los contenidos de esta unidad. Los contenidos que vamos a ver, vamos a trabajar lo que son los antecedentes de la psicología humoral y la frenología, y algunas aportaciones y aproximaciones contemporáneas que ha hecho el enfoque personal de Olpo, de Levi y la psicología gestal. Pero para dar continuidad a esta conferencia, voy a tomar en cuenta la conferencia anterior. Por lo que veo, tengo dos estudiantes. Bienvenidos. ¿Quién se le está agregando para ponerlo en la asistencia, por favor? Carla Muñoz. Carla. Buenos días, Carla, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Mi nombre es Nelly Zelaya, la docente que le va a impartir la asignatura el día de hoy. Mucho gusto. Igualmente, sea bienvenida. Las extrañamos el encuentro pasado, espero se hayan puesto al día con las asignaciones, ¿verdad? Estaba compartiendo que hoy vamos a ver la unidad número 2, el desarrollo histórico del estudio de la personalidad. Y que tendríamos también como contenidos hablar un poco sobre lo que es la fenomenología y algunas aportaciones que han hecho algunos estudiosos de la psicología de la personalidad. Pero para entrar en materia estaba un poco entrando a lo que es el encuentro pasado. Creo que ni Daisy ni usted estuvieron, pero espero que hayan leído un poquito. ¿Por qué? Porque vamos a hablar me van a comentar un poquito de lo que leyeron en el encuentro pasado de la psicología de la personalidad. ¿Cuál fue el tema de la unidad pasada, Daisy? Sobre las influencias de los factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad. Perfecto. Factores que influyeron en la personalidad. Permítame que tengo un chico aquí que no ha entrado. Compañerito. Ya estoy aquí, ya puedo entrar. Ok. Pensé que no había podido entrar. Claro que sí, bienvenido también. Pónganme las cámaras. Tengo que trabajar un rato en las cámaras para yo ver la asistencia del día de hoy, quienes están conectados. Porque necesitamos evidenciar. Bienvenido, buenos días, mucho gusto. Hemos conversado, pero no nos habíamos visto. Entonces soy la docente que le va a impartir la asignatura. Estábamos compartiendo el encuentro pasado. Decía Daisy que el tema pasado habían sido lo que son factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad. ¿Qué contenido, Carla, verdad? Carlita, ¿qué contenido se pudo trabajar en el encuentro pasado? ¿Pudo leer los contenidos? Carla. Chateme si no me puede escribir. Hola. Hola, bienvenida. Sí, Carla, no la escucho bien. No me escucha bien, le voy a escribir por chat entonces. ¿Qué temas se trabajaron el encuentro pasado? ¿Qué temas trabajaron el encuentro pasado? ¿Qué vimos? ¿Qué estudiamos el encuentro pasado? Bienvenida Elizabeth, buenos días. Hola, buenos días. Eli, después me le pido los teléfonos a los chicos para que me lo agregues al WhatsApp. ¿Oíste, Pipe? Ok, ¿y si le dicto Gracias. mi número? Por favor. Bueno, al final de la clase, ahí un ratito nos ponemos de acuerdo. Ajá. ¿Qué contenido vimos? Bueno, hablamos sobre
Influencia La, genética. ¿Qué más? ¿Qué más vimos, chicos? los factores que determinan la personalidad, lo que influye, que estamos hablando de la ¿De qué genética. factores estuvimos hablando en el encuentro pasado? Factores. Ok, Vimos factores hablamos genéticos, ajá, del factor cultural. ajá, sin miedo, Elizabeth. Muy bien, vamos bien. Factores Ok. genéticos, biológicos, culturales, vimos lo que es la niñez, la adolescencia, la juventud, la etapa adulta, ¿cierto? Y también cómo influye la sociedad y la cultura también en la personalidad. Entonces, para los estudiantes que no estuvieron en el encuentro pasado, lo que vimos fue eso, los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad, considerando desde la genética, desde la bioquímica, desde la etapa de desarrollo, desde que nacemos hasta la etapa adulta, más los factores sociales y culturales. Ese fue el tema del encuentro pasado. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué tema fue el que dije, Daisy, que vamos a ver hoy? A ver si se le lo puedo recordar. Daisy. Profe, estoy viendo el tema ahorita. Yo se lo Freno mandé No de- es desarrollo, desde el jueves, lo mandé, desarrollo, dígame. desarrollo histórico del estudio de la personalidad. Muy bien, Gerardo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Rogelio. Ya le cambié el nombre. Rogelio, excelente. Hoy vamos a ver el desarrollo histórico de la personalidad. Qué bonito, estamos hablando de desarrollo. Igual que hablamos la vez pasada de etapa de desarrollo. Entonces el ser humano nace, crece y se va desarrollando hasta llegar a la etapa adulta. Y tiene que ver los factores tanto ambientales, sociales y culturales. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un ente isla, somos un ente social. Y aunque nosotros tengamos nuestra propia personalidad, y lo miramos con Elizabeth en el encuentro pasado desde la parte genética, que traemos nuestra parte de carácter y temperamento, y decía Elizabeth, con uno se nace y el otro se va desarrollando, se va haciendo, ¿verdad que sí? Entonces, Sí, sí. en consideración de eso, vamos a hacer el estudio del desarrollo que se ha venido dando según los estudiosos que han ido aportando a la teoría de la personalidad. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar de dos maneras. Voy a hacer una pregunta para ustedes. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es para ustedes la personalidad? Porque tenemos que partir de un concepto. ¿Qué es la personalidad? No importa, lo que ustedes opinan de la personalidad. ¿Perdón? No, que si podemos interactuar y responder. Sí. Ok. Sí, porque estoy haciendo preguntas diagnósticas. Quiero saber qué es lo que ustedes saben de la personalidad. ¿Ninguno? No, ok, mire, para mí Ajá. la personalidad creo que es mucho nuestra manera de ser, nuestra manera de ver o actuar a respectivas situaciones, cómo Muy bien. somos realmente, y esto, ¿no? Excelente, está bien. La personalidad es nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra forma de pensar, nuestra forma de interactuar, nuestra forma de reaccionar a los estímulos, a los ambientes. Ustedes son un grupo de estudiantes y de repente vienen y nos asaltan. Estamos en el aula de clase y hay una persona con una pistola. Entonces, no todos van a reaccionar de la misma manera. Habrá alguien que tenga una reacción nerviosa, otra reacción agresiva, otro se va a desmayar, porque todas las personas somos diferentes, reaccionamos de manera diferente. Y todos estos caracteres y temperamentos que tenemos diferentes es lo que va formando nuestra propia personalidad. Por eso se dice que desde chiquito se va a ir formando, porque tiene una parte genética y tiene el resto de partes biológicas, psicológicas, sociales, etcétera, etcétera. Entonces es importante que partamos desde ahí. Entonces, vamos a trabajar. Yo les puse en la plataforma varias informaciones que yo espero que hayan leído. ¿Por qué? Porque vamos a tratar sobre esto el día de hoy. Voy a empezar por la parte de la frenología. ¿Qué es la frenología? No sé si alguien lo leyó, el material que envié, y
se interesó por conocer, aunque yo ya lo puse en la plataforma, el concepto. Partamos de frenología. La frenología es un conjunto de doctrinas desarrolladas por un médico en el año 1758 a 1828. Esto fue en la Bienal Imperial del siglo XVIII. Es importante porque es saber desde el cuerpo cómo la mente va trabajando en forma de que la psicología tradicional se va a ir desarrollando a través de los cambios que se van realizando. Pregunto, ¿es importante el cerebro para trabajar con la frenología? ¿Es importante? ¿Sí o no? ¿Por qué? Repita la pregunta, profesora, que no. Sí es importante, no, tranquila, no pasa nada. Sí es importante que nuestro cerebro para trabajar la parte de la frenología. ¿Es importante nuestro cerebro para trabajar con la parte de la frenología? Pregunto, ¿o no es importante? Y si es importante, ¿por qué es importante? O sea, que es importante nuestro cerebro. Bueno, con lo poco que ahorita estoy viendo acerca de lo que es la frenología, supongo que claro que es importante porque estudia los rasgos de la personalidad basándose en la forma del cerebro y cabeza y facciones. O sea, entonces, ya que tiene que ser de vital importancia para poder definir los rasgos de personalidad en base a esto. Muy bien. Es importante siempre porque nuestro cerebro es donde está almacenado toda la información que va dirigida a nuestro cuerpo y que nos va permitiendo el desempeño de nuestras actividades en nuestro desarrollo. Entonces el cerebro está constituido por diferentes órganos y cada uno de los cuales corresponde a las facultades que tiene la mente, y partiendo desde ahí, a mayor tamaño del órgano, mayor capacidad mental podemos llegar a tener. Es importante la observación. ¿Por qué? Porque en el cerebro tenemos varios elementos que nos van dando espacio al desarrollo de nuestra personalidad. En nuestro cerebro tenemos lo que es la inteligencia, la memoria, la atención, la concentración, el lenguaje, la audición, una serie. Yo siempre he dicho, el cerebro para mí es como la bomba de tiempo. No es el corazón, sí, porque el corazón te mueve de uno. Pero nuestro cerebro es el que nos da el movimiento de todo nuestro órgano. Por aquellos elementos que nos permiten la visión, nervio óptico, la audición, el lenguaje, la motora, el desarrollo de las capacidades de las inteligencias múltiples, etc. Entonces, observamos que existe en el cráneo una protuberancia donde tiene las facultades y características mentales. Y todo eso viene a aportar al desarrollo también de nuestra personalidad. En un principio se consideró que varios estudios de la craneología, de la mente, y fue como inscrita como una disciplina que en su momento tomó muchísimo interés. En el primer entusiasmo, pues al principio no duró tanto porque requiere de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, pero Gales, este señor afirma en sus escritos que su teoría nace de su propia experiencia como docente. Miren qué interesante. Parte de su propia experiencia como docente. Y el darse cuenta que los alumnos con los ojos saltones, o sea, los que tienen los ojos más grandes, tienen una excelente memoria verbal. Lo que lleva a hacer la relación entre las facultades mentales y los rasgos físicos. Creo que usted decía algo. Los rasgos físicos. Algunos estudiosos han hecho una serie de estudios con respecto a los rasgos físicos. Estamos hablando de las personas que son más gorditas, las que son más delgaditas, las que son más altas, las que son más bajas. Y muchos de los estudios se van guiando por los rasgos. Entonces, hay criterios que las personas que tienen los ojos más grandes son las personas que tienen una mejor memoria verbal. Se cree que las personas más grandes son más pesadas, tienen menos habilidades de un desarrollo de actividad que las personas que son más delgadas. Hay algunas creencias que las personas chiquitas son más trabajadoras que las personas grandes. Entonces, los rasgos de la personalidad va caracterizando de una u otra manera según las características físicas del ser humano. Pero bueno, hay que ver a los estudios de esto. Sí se convenció que el cerebro es el órgano del pensamiento.
es el órgano que se dedica a comprobar todas nuestras capacidades humanas. Dentro de estas capacidades humanas tenemos las capacidades mentales y los rasgos físicos. Los rasgos físicos. Convencido de que el cerebro es el órgano del pensamiento, entonces este señor, Gall, se dedicó más a trabajar las capacidades humanas relacionadas precisamente con las precisas del desarrollo del cerebro. Es importante de la parte craneal, de la parte estructural del cerebro. Y es interesante, ¿por qué? Porque al realizar estas investigaciones se examinaron también no solo el ser humano, también se hicieron investigaciones con los animales. Y esta experiencia de investigación, tanto con los animales que con las personas, se han destacado de ahí diferentes disciplinas, como por ejemplo justificar la teoría que invierte la práctica de un cazador, del cráneo de un cazador. Entonces, cada persona a través de la práctica y de la experiencia, dice este señor, se va basando una especie de características de esa persona. Por ejemplo, existen personas que le gustan los gatos. ¿A quién de ustedes le gusta el gato? Solo levante la mano. Los gatos. Daisy, ¿te gustan los gatos? Carla también. ¿Y a usted se está tocando el cabello o es que sí le gustan los gatos? No me gustan. No me gusta. caballero. Es que Igual, la caballero. verdad. Me dan igual. Me gustan los animales en general. Todos los animales, hasta las serpientes, hasta ¿cómo se dice? Los escorpiones. Porque a mí no me gustan los escorpiones. No me gustan, pues, pero los puedo ver. No me da. No, aquí es cuestión de gusto, estamos hablando del gusto, porque acuérdense que este señor Gall dice, el estudio con animales tiene que ver cómo se comporta el ser humano con respecto a determinados animales. Y habla del cráneo, del cerebro, de un cazador. Si un cazador, la estructura del pensamiento de un cazador es porque caza a los animales, los mata. Y si mata a los animales no es porque te guste, porque si te gusta no lo matas, o no. Entonces, la estructura del cerebro está en base a las cosas que hacemos. ¿Y por qué las hacemos? Porque si nosotros hacemos algo porque nos gusta, aunque muchas veces hacemos cosas que no nos gustan, pero hay que hacerlas, por compromiso, por responsabilidad, por deber, por lo que sea. Entonces, este señor trae a colación el cráneo de un cazador. Y esos estudios que este señor hacía fueron continuando a través de otros investigadores, otros científicos, que tenían ideología en cuanto a la fisiología, en cuanto a la parte física. Entonces, qué interesante cómo las personas, ustedes van a ser psicólogos, ustedes están en su oficina de psicología y le entra un paciente que es gordito y es chiquito. Entonces, ustedes van a ir haciendo la referencia de la personalidad en base a la fisiología, en base al aspecto, en base a la figura, en base a la forma que ustedes están observando de ese paciente. Y no se van a equivocar, porque son cosas probadas científicamente. Ustedes dicen, este señor probablemente, ustedes hacen sus propias observaciones mentales de acuerdo a la fisiología. Y cuando ya empiecen a trabajar, van a decir, qué buena psicóloga soy. ¿Por qué? Porque tuvieron acertadas algunas cosas con solo la observación, Sigamos entonces. Gall comenta su teoría de la anatomía comparada y establece novedosas clasificaciones de las capacidades cerebrales, mientras sus adversarios lo acusaban de ser muy materialista. Pero miren qué interesante, este señor hacía comparaciones y a medida que iba trabajando, investigando y comparando, iba creando nueva información, nuevos estudios, nuevos resultados a todo lo que él venía haciendo. Porque no se basó solamente en la teoría, se basó en experimentos, en las experiencias que le arrojaban los experimentos. Entonces, él distingue el instinto de la reproducción y el amor en la progenitud. Miren qué interesante, el amor y la reproducción en la progenitud. Estudia los vínculos de amistades, el instinto depredador y el instinto de conservación.
Y también el instinto de territorio, el marcar territorio. Lo inclina a inclinación sobre el asesinato y la astucia, los sentimientos de propiedad. Entonces, esto fue desarrollándose y fue siendo estudiado. Por ejemplo, el ladrón, ¿por qué roba? Qué interesante saber por qué un ladrón roba. ¿Qué dirían ustedes? ¿Por necesidad o no? Daisy, Carlita y... A veces por placer. Hay personas que son cleptómanas. No roban porque necesitan, roban porque tienen una condición, una enfermedad, una condición de orden psicológico. La cleptomanía es una condición psicológica. Pero entonces, estudiar las acciones, las actitudes y la conducta en base a determinadas cosas es temática. Porque él decía, ¿qué es el amor? Ah, es un sentimiento, sí, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué sale el amor? La amistad. Yo no sé si ustedes se conocen entre ustedes, pero lo que sí puedo decir es que ustedes no me conocen. Pero de repente sentimos una afinidad, aunque no nos conozcamos. ¿Por qué? Porque muchas veces la apariencia, la mirada, el rostro genera o confianza o desconfianza. ¿Sí o no? Y muchas veces llegamos a caer mal sin que nos conozcan o llegamos a caer bien sin que nos conozcan. Porque no nos conocen nuestro carácter, nuestro temperamento, no conocen nuestra personalidad. Pero sí, usted dice, no, tiene cara de buena gente. Elizabeth, ¿verdad? Elizabeth, yo Sí. estoy viendo a Elizabeth y digo, no, tiene cara de buena gente, Elizabeth. Y entonces yo digo sí, porque ya interactué con ella en el encuentro pasado y pues muy amable, creo que por WhatsApp, muy. Aunque esperé que en la semana, pues, si tenía alguna voz me hubiera contactado, pero bueno, qué bueno que no tuvo la duda. Igual el caballerito que me estuvo llamando. Pero sí, uno va sintiendo la diferencia. Cuando dicen en la tranquilita, el caballero como más, que quería entrar a la clase, preocupado porque no entré, profe, mire, muy excelente. Y yo con el deseo de conocer al resto de mis estudiantes. Entonces, todo eso tiene que ver con la personalidad, con el ser de cada uno de ustedes. Habrá estudiantes más pasivos, habrá estudiantes más activos, habrá estudiantes, pues, más gorditos, más bajitos, más delgaditos, y todo eso forma su personalidad. La fenomenología, la frenología, la parte de estudio de este señor Gard es importante. Es importante también traer a colación la parte que investiga las facultades intelectuales, las morales, sobre todo específicamente en estos contextos, cuando hablamos de parte de moralidad, específicamente en el hombre. Si ustedes pueden ver como experiencia en la familia, se pueden dar cuenta, ¿quién es la que va a misa? ¿Quién es la que va a la iglesia? Bingo cuando va la familia entera, ¿verdad? Papá y mamá. O si ustedes tienen sus novios, sus compañeros, y de juntos. Casi siempre va la mujer. Y el hombre se queda viendo el fútbol. O al revés, hay un partido de fútbol, el hombre le gusta el fútbol, fue al estadio, pero la mujer se quedó haciendo los deberes de la casa porque no le gusta mucho el estadio, o dicen, no, tengo que sacar la ropa porque el lunes voy a trabajar. Entonces es importante ver cómo las actividades crean a la persona diferente, importante como la parte intelectual, porque por ejemplo, ahora que estamos confinados por la COVID-19, muchos de ustedes están en su casa, a algunos le dan ganas de leer, a otros no les dan ganas de leer. Y una de las cosas que yo me motivo en mi canal de YouTube es qué hacer, porque si se quedan solo acostados o solo viendo televisión, como que no son productivos. Y se crea una especie de ansiedad y empieza uno a comer y engordarse, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que cambiar de rutina, hay que hacer una serie de cosas. Y todo eso tiene que ver con la personalidad, porque por ejemplo, si a uno le gusta bailar, y aunque esté en su casa no pone música y empieza a bailar, pero el que le gusta leer o el que le gusta escuchar música, entonces eso tiene que ver con la personalidad, el gusto que cada uno tenga y aprovecharlo. Importante también ver la parte, hablamos de la moral, decíamos, ¿verdad? Si ustedes escuchan las noticias se habrán dado cuenta de las situaciones que están pasando con el asesinato de una niña, ¿no? Una niña, 11 añitos, todavía estaba entrando en la preadolescencia. Y casi siempre eso lo realizan los hombres. Entonces se cree que la parte moral, la parte religiosa, la parte de los principios y normas es para la mujer.
Entonces la mujer es la que se vuelve muy religiosa, muy correcta, muy sistemática con las cosas, y el varón no. Y no es así, porque el varón tiene que trabajar también la moral, porque es el educador de su casa. Y la Biblia dice, es la cabeza de la casa también. Entonces, la moral no tiene que ver con sexo, pero sí tiene que ver con la personalidad. Hablemos un poquito sobre, en este caso, hablábamos también desde la parte espiritual y los talentos. Ya les decía que le gusta bailar, que le gusta hacer ejercicio, que le gusta cocinar, que le gusta hacer postres, que le gusta leer, que le gusta hacer manualidades, que le gusta escribir. ¿Por qué no? Yo cuando estaba joven, estaba estudiando en Europa, yo quería hacer un libro. Se me metió que yo quería hacer un libro, empecé a escribir el libro. Y el libro de docente quedó, pero qué interesante, el que le guste, descubran sus cualidades, descubran sus capacidades, descubran en sus ambientes, pero empiecen por ustedes. Es importante también la parte que tiene que ver con la parte científica, con la ética, con la moral, con las características de la ciencia legítima. Es importante que se una fenomenología, atraer interés de la parte de educación. Dice muchos estudiosos británicos, americanos, escandinavos, que los postulados legales están localizados en las funciones cerebrales y que esto ha creado controversia. De hecho, este señor creó controversia. Pero lo más importante es las investigaciones que realizó y la motivación que provocó en otras investigaciones, en este caso como Paul Broca, en el área del cerebro, correspondiente al área del lenguaje. Yo les decía, si ustedes fueron a la plataforma, yo les puse una imagen de un cerebro y creo que la tengo aquí, voy a ponérsela. Esta imagen tiene que ver con el lenguaje, o sea, el área del lenguaje, pero la fenomenología también tiene que ver con esa parte educativa, esa parte científica, esa parte del desarrollo del cerebro que te lleva a la investigación, que te lleva a los estudios, que te genera. Hay cultura, hablábamos con Elizabeth que también la cultura influye. Hay países donde el nivel cultural es alto porque a la gente le gusta leer. Aquí en Nicaragua no hay mucho hábito de lectura. Tampoco hay mucha enseñanza sobre herramientas de técnicas de lectura, técnicas de estudio. No la hay. No hay cultura. La cultura nuestra no es esa. Nuestra cultura actualmente es de estar chateando, ya sea los jóvenes con sus redes sociales, ya sean los niños con sus videojuegos, y si somos adultos, pues ya no quisiera ni decirle en qué. Pero de todo hay, ¿verdad? Ya sé. Entonces, es importante crear y potenciar de nuestra personalidad, de nuestras habilidades cerebrales, de nuestras capacidades que tiene el cerebro, potenciarlo para ir desarrollando todo el estudio de nuestra personalidad, ir descubriendo la personalidad.